Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puede salir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, corredora aficionada, maratonista, mamá perruna y interesada y apasionada por todo eso que nos va a ayudar a vivir mejor, tener mejor calidad de vida, sentirnos más cómodos con lo que somos, vivir más sabroso, de pronto descubrir un poquito más de lo que tenemos nosotros adentro y conectarnos con eso y vivir más bonito. El día de hoy tengo un invitado súper top, les va a encantar. Él es Andrés Bedoya, él es médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, sí. Es endocrinólogo de la Universidad Nacional y es andrólogo de la Fundación Pushbert en Barcelona. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Todo súper, emocionadísima. Creo que veníamos, ¿hace cuánto estábamos organizando esto? ¿Más de un mes? ¿Sí? Un mesecito más o menos, sí. Y por fin lo logramos. Estoy súper emocionada porque digamos que el tema que vamos a tocar hoy son temas de los que me encantan, que son medio tabú, que casi nadie habla, que vamos a empezar, mejor dicho, aquí a quitar, a desenmascarar una cantidad de mitos que existen alrededor de muchas cosas, y para eso traje yo hoy a Andrés. Ya les conté más o menos un poquito de lo que es la hoja de vida de este tipo, que mejor dicho, durísimo. Ustedes, yo creo que hasta mencioné palabras que ustedes nunca habían escuchado en su vida, pero yo quiero preguntarte, Andrés, aparte de lo que yo dije, ¿quién es Andrés Bedoya? Bueno, ¿quién es Andrés Bedoya? Soy papá de perros también, pero también de gatos. No soy especista, para nada, no tengo preferencia de especie. Tienen una buena relación los perros y los gatos, no hay ningún problema. Buen papá, sí. Lograste que se llevaran bien. Parece. Y por lo demás, amante del teatro, de las artes, alguito de actuación por ahí cuando se puede y bueno, en general eso. Qué bien, oye, pero qué polifacético, impresionante. Un poquito. Me encanta que casi siempre, lo que yo les decía antes de empezar a grabar el episodio, tengo gente acá que se sienta a hablar de un tema apasionadísima, que tiene 1000 intereses y que digamos que también tiene como una conexión con su propósito y con lo que quiere en la vida, y por eso es que yo lo siento aquí a que nos hablen todo este segmento de tiempo de algo que les apasione y que seguramente le va a servir a la comunidad. Entonces por eso, gracias por estar acá, de verdad. Gracias por la invitación. Yes. Entonces, ahora sí, para ponerlos un poquito más en contexto, les voy a contar el chisme. Por cómo llegué yo a Andrés y por qué hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Imagínense que yo pues un día, yo no sé con qué episodio fue que nos empezamos a conectar. Bueno, recibí un mensaje de Laura Orjuela. Ella es una mujer muy especial, ella es periodista, es locutora de radio, y ella me dijo: oye, si quieres algún día grabar un episodio con un andrólogo, te lo tengo, Andrés Bedoya. Y yo en mi interior dije: ¿yo para qué quiero un andrólogo? O sea, yo en mi interior dije, pues sí, no, rico hablar de salud masculina, chévere. Yo soy ginecóloga, no tengo ni idea de nada de eso, pero pues, bueno, no, ¿y de qué hablaríamos? Entonces, pues ahí Laura me dijo: mira, es que imagínate que yo conozco un doctor súper top, él es Andrés Bedoya, yo manejo sus redes, estamos empezando a hacer muchas cosas bonitas en redes sociales sobre lo que él hace. Mira su perfil y contactémonos y hagamos algo chévere. Yo, bueno, listo, como yo soy abierta, ¿sí ves? Yo soy open mind. Entonces yo dije, miremos a ver a este doctor Andrés Bedoya, a ver qué es lo que tiene por ofrecer. Y claro, efectivamente va uno a ver las redes y hay información súper chévere, súper útil. Se las voy a dejar los recursos aquí abajo para que vayan, los chismoseen y lo sigan, porque hay información de mucho valor. Pero lo más chistoso, lo más chistoso es que Laura, que es quien maneja las redes de Andrés, me dijo: oye, pero él trabaja en San Ignacio. Yo trabajo en San Ignacio. Y yo, pero
no lo he visto nunca jamás. Vi la foto y yo, no, este hombre nunca lo he visto en mi vida. Y me dice, no, y además es profesor de la Javeriana. Y yo, ¿qué? No, este hombre no lo he visto nunca jamás en mi vida. Efectivamente hicimos una reunión en la Javeriana, nos reunimos allá y claro, él trabaja en otros temas, en otras también en otros semestres, digamos, en otra sección de la carrera, pero cuando empezamos a hablar, encontramos nuestro punto de conexión, que es un tema que le apasiona mucho a Andrés, y es sobre sexualidad femenina, deseo sexual, y todo lo que de acá se desprende. Y ya ahí él sí que yo dije, soy tu fan número 1, vamos a hacer un episodio bien cool sobre esto. Entonces ahí les cuento más o menos cómo fue que llegamos a esto, pero antes de empezar a hablar de este tema, que yo creo que donde Andrés se siente en la palabra, madre, nos van a dar 8 horas acá, yo quiero que tú nos cuentes para que la gente se ubique un poquito. Primero, tú eres endocrinólogo. ¿Qué es la endocrinología? Así a grandes rasgos, ¿de qué trata? Y digamos que, ¿por qué te apasionaste por la endocrinología? Bueno, la llegada a la endocrinología fue relativamente rara. Siempre me había gustado el tema, pero me metí mucho más por el tema de obesidad inicialmente. Primero hice un doctorado, después una maestría. Vea, pero usted no me dijo ahí para anotar eso. Más preparado que un cumis, de verdad. Y ahí pues me quedó mucho de obesidad. Por allá en el doctorado trabajé con espermatozoide. Se empezaron a mezclar cosas. Y de pronto en obesidad, bueno, si lo voy a llevar a la clínica, más allá de solo lo que tiene que ver con ciencia. Entonces pues la endocrinología tiene que ver con eso. Así que me empecé a meter por ese lado. Sí, la obesidad lleva a trastornos de las hormonas y la endocrinología trata de los problemas hormonales, de las glándulas que producen las hormonas, así que por esa vía fue que llegué hasta allá. Magnífico. Ya estando en endocrinología, pues la parte sexual y los espermatozoides resulta que también eran de acá. Okay. Así que bueno, se integró todo y fue un elemento común en todo lo que estábamos llevando. Ok, entonces bueno, tú decidiste andrología, hablaste de espermatozoides y todo esto, pero para que la comunidad entienda un poquito más, en tu día a día, ¿qué hace un andrólogo? Bueno, entonces andrología tiene que ver con la función sexual y reproductiva del varón, así que hasta ahí queda todo como muy parco. Sí. Me dicen entonces, ¿será que los urólogos hacen andrología? Sí, hay urólogos andrólogos, sí. Tiene que ver con la función sexual. Pero curiosamente cuando yo estudié andrología, llego y la mitad de mis compañeros eran ginecólogos. Así que también se empieza a cuestionar uno esto para dónde va. Y bueno, a partir de ahí, más allá de la función sexual y reproductiva, pues claro, en la parte reproductiva yo tengo que pensar en el binomio, tengo que pensar en la pareja, no es uno solo. Y de hecho más de la mitad de las veces el problema de fertilidad es compartido. Pero si me meto a la función sexual, pues es que la función sexual también es de dos. Así que empezamos a ver que hay muchos elementos en común entre ginecólogos, por qué los ginecólogos se meten en andrología y por qué un andrólogo se puede meter en ginecología. Así que empezamos a trabajar en conjunto y hay definitivamente muchos puntos comunes y muchos elementos para manejar entre los dos. Mira, si ves, por eso es que me atrapaste y ahí es donde entonces coincidimos. Y todo este tema de la sexualidad, yo siento que yo tengo un propósito grande aquí con el podcast y con todo lo que hemos hecho a nivel educativo y todo esto, y es que la función sexual y todo el tema sexual y todo esto que a veces no se habla mucho porque es poco tema tabú, sea muy abierto y sea muy que la gente pueda tener acceso a este tipo de información, porque a veces es mala información, a veces es que no conocemos mucho, y yo pienso que una parte importante de los problemas podrían solucionarse con un poquito de buena información adecuada de un experto, y por eso es que, mejor dicho, me siento feliz de que tú estés sentado acá. Entonces, ya más o menos ya entendimos que por qué resultamos hablando de esto, pero ya metiéndonos un tricito más, ¿por qué, digamos, ahora sí, la andrología tiene que ver con la función sexual y femenina? Porque entonces, claro, tú decías, no, hay urólogo, andrólogo, hombres,
Pero, claro, tú dijiste, no, y es que es como las hormonas masculinas y todo esto, porque con la mujer tiene que ver también este pedacito. Si voy a contar lo que pasa en una consulta. Llega un hombre a consultar. Vamos a ver el background del hombre que consulta. Puedo tener, en este momento, claro, muchos hombres solos que consultan por su función sexual, se preocuparon. Bueno, pero tengo muchos hombres en pareja y regularmente el hombre en pareja tiene un background y es una mujer que lo empujó o un hombre que lo empujó. O sea, su pareja lo empujó a venir. Pero hay mujeres que empujan. Y cuando entro a trabajar toda esa parte sexual con el hombre, entonces a veces llegan, pero es que no tengo respuesta. No hay un otro que me responda. Y es que mi mujer tiene un deseo sexual disminuido. Y entonces todo el trabajo que estoy haciendo empieza a quedar en nada porque no tengo con quién trabajar. Así que tengo que hacer que venga la mujer. Venga acá y empecemos a manejar su parte sexual. Así que tiene que ser un trabajo conjunto. Así como si es un hombre que tiene en el background otro hombre, pues hombre, ¿también? Venga aquí que aquí tiene que venir. Fantástico, o sea, de todo tipo de parejas. Sí. Me encanta. Entonces, ahora, tú me contaste algo muy bonito y muy interesante y es sobre todo esto que ha pasado, digamos, tú conoces un montón sobre respuesta sexual y todo, digamos, la información que hay alrededor de todo esto, la ciencia que hay alrededor de todo esto, pero hablemos sobre esas diferencias entre respuesta sexual masculina y femenina. Bueno, hay algo que sí es común para todos y es el deseo. Así que yo tengo que tener deseo sexual porque pues si no, no va a conseguir nada. Y el deseo está acá. De hecho, de las primeras cosas que pregunto cuando doy la clase de fisiología sexual, son varias clases. De lo primero que le pregunto a los muchachos, y los que estén viendo acá saben que es así, pero ya le estoy haciendo también spoiler a los que van a llegar, pues ya saben qué contestar. Entonces, ¿cuál es el principal órgano sexual? Y claro, pues yo voy lanzando la pregunta directamente, allí viene el primer choque, porque es que de sexualidad no se habla. Sí, claro. Entonces, lo primero es, ya no me contestan a viva voz como contestan cuando saben alguna cosa, sino que ya agachan y es más pasito la respuesta. Y claro, es el pene, son los testículos, es la vulva, es la vagina, es el clítoris. Pocas veces me han contestado que es el cerebro. Entonces, listo. Principal órgano sexual, el cerebro. Obviamente estamos en un contexto hormonal y ahí es donde yo me voy. La mitad de los problemas sexuales están acá y la otra mitad tiene que ver con la parte orgánica. Hormonas, problemas vasculares, o sea, de los vasos sanguíneos, todas las cosas que tienen que ver por allá. Pero la mitad es el cerebro. Aquí tengo la mitad. Y cerebro y pensamiento y estructuras de pensamiento, pues unos sí van a diverger un poquito entre hombre y mujer, pero finalmente está centrado en el mismo órgano y en una serie de elementos psicológicos que tienen que ver con esa parte del deseo. 2, y eso sí es algo bien importante y que tiene que ver con qué es una relación o un encuentro sexual. Y es que es deseo y el deseo me mueve, me hace mover, me hace generar cosas y por lo tanto está generando mi voluntad. Pero un encuentro sexual es un encuentro de dos voluntades. Así que yo no solamente deseo, también quiero ser deseado. Así que es eso, desear y ser deseado. Y en eso se resume todo. ¡Wow! Mejor dicho, estalla la cabeza. Eso del órgano sexual, que es el cerebro, creo que nos hace falta mucho hacerlo consciente y que todo el mundo lo hable, porque es que mira que cuando uno va a ver las disfunciones sexuales, que más adelante podemos hablar un poquito más de eso, uno va a ver problemas orgánicos reales, pues, pueden haber, pero casi siempre hay mucho que está en nuestra cabeza por pensamiento, ideas, bueno, una cantidad de cosas. Pero la gente tiene que tener claro que muchas veces no es que algo esté mal con ellos, sino que pues hay algo, un bloqueo o alguna cosa, pero ahorita vamos a hablar de eso. Listo, ahora, ¿qué ha pasado, digamos, históricamente con el estudio de la respuesta sexual femenina? Tú como ya eres, o sea, tienes el conocimiento sobre todo esto en ambos sexos, con respecto a la masculina y la femenina,
¿Qué has encontrado tú? ¿Cómo ves tú que va el avance con respecto a producción científica, informativa, publicaciones y digamos todo lo que tiene que ver con respuesta sexual femenina? Bueno, entonces ahí nuevamente, y a mí siempre me gusta ir en paralelo, hablar de problemas de eyaculación, hay mucha literatura desde el punto de vista científico, y hablar de eyaculación retardada, pues todo el mundo habla de eyaculación precoz, eyaculación retardada un poquito menos, pero ahí aparece. Bueno, hay problemas de disfunción, claro, o sea, montones. ¿Por qué? Porque es que, pues en esta cultura patriarcal, lo más importante es que el hombre pueda ejercer su dominio y lograr la penetración. Punto. Así que de eso hay montones. Sí. Y los medicamentos, de hecho, se han desarrollado para la función sexual masculina. Total. Así que es fácil preparar una charla de función sexual masculina cuando uno de las primeras cosas que tiene que hacer es imaginarse, dar un contexto y después hacer una búsqueda de literatura. Es fácil. Me encuentro yo con una distribución de temas académicos que voy a dar en la universidad. Y cuando veo eso, pues resulta que sí, está la función reproductiva masculina, la función sexual masculina y la función reproductiva femenina. Eso es lo que teníamos. Me voy a buscar otros pensum y no, pues de hecho el nuestro era el más amplio. Wow. Y claro, si empiezan ustedes a ver ahí, puede que se quede, ok, pues está bien. Pero es que si yo voy a hablar de respuesta sexual masculina, no reproductiva, respuesta sexual, que son dos temas aparte, pues entonces yo tengo que tener también una respuesta sexual femenina. Pero porque claro, es que el asunto de la mujer no es solo reproducirse. Pero entonces empezamos a ver, claro, es que en la literatura viene, y nuevamente, yo no soy el más feminista del mundo desde el punto de vista del activismo, pero desde el punto de vista de la práctica, sí, o sea, vamos con cargas iguales. Y resulta que yo no encuentro donde voy a hablar de la respuesta sexual femenina, es que no es lo mismo, de hecho no se parece nada. Yes. Así que, bueno, empieza la pelea. Afortunadamente en la universidad encontré muy buen eco para introducir esta temática y listo, nos inventamos y le abrimos el espacio a la respuesta sexual femenina. Nuevamente, el contexto, la búsqueda de literatura. Ahí ya dije yo, ¿por qué me metí yo en este cuento? No. Porque la consecución de literatura fue bastante difícil para enfocarlo desde el punto de vista fisiológico, tal cual como estaba manejando la masculina. Pero bueno, apareció y también aparece un nicho de oportunidad. Y es que cuando uno se encuentra con estos cuentos, dice, pues claro, aquí hay un nicho de oportunidad en investigación y en producción científica. ¡Wow! Y mira que yo lo siento como ginecóloga, y es que hablamos mucho de respuesta sexual masculina, hablamos mucho sobre, digamos, salud reproductiva femenina, derechos reproductivos, y sí estamos muy enfocados, claro, en dar algo muy integral a la mujer, pero cuando te sales de la reproducción y vas a hablar solo de la parte sexual, solo la parte sexual en mujeres, te quedas un poco coja porque entonces ¿cuáles son tus derechos sexuales si no van ligados a los reproductivos? Ahí casi siempre nos quedamos ahí en la nada, y lo descubrí en el episodio que hicimos sobre el placer con Luisa Montoya, y es por cómo cuidar esa salud sexual sin que sea pegado a lo reproductivo. Porque casi nunca estamos acostumbrados a que nos ejerciten y nos digan que esa parte simplemente sexual, así no vaya con lo reproductivo, es súper importante. Y es que ahí vienen cosas tanto para hombres como para mujeres, porque, listo, la sexualidad es muy amplia. Y la sexualidad cambia con la edad. Y eso lo tenemos que aprender todos y empezar a manejar nuestra sexualidad de acuerdo a donde estamos. Pero todos tenemos derecho a nuestra vida sexual hasta el último día de nuestras vidas, así tengamos 104 años. Sí. Y entonces ya eso se empieza a ver feo. Las mujeres tienen una situación fisiológica. Ya entrar si eso es un error fisiológico que se saltó, hay muchas teorías, pero la menopausia es la menopausia. Y es una realidad. Y las hormonas
caen, los esteroides sexuales se van. Y de la mano viene también la disminución del deseo sexual, que tiene que ver con esa parte. En el hombre, pues la andropausia no existe, así que hasta el último día de mi vida yo voy a tener testosterona circulante, por lo tanto el deseo sexual está. Pero entonces el hombre que tiene deseo sexual a los 85 años es el viejo verde. Y la señora, pues es una señora muy bien puesta, muy bien criada, que ya no piensa en esas cosas y ve a su esposo de la misma edad como un viejo verde porque piensa en eso. De hecho, hay una situación bien curiosa cuando yo veo, pues obviamente por la endocrinología hay mucho paciente diabético, mucho paciente con patología crónica que tiene disfunción sexual, y le pregunto abiertamente, muchos de ellos entran con la esposa porque es que es la esposa la que administra los medicamentos y es la esposa la que necesita saber de la dieta y ponerme las quejas de todas las infracciones que comete el señor. Me encanta. Pero pues ya llego y le pregunto, ¿cómo vamos en la esfera sexual? ¿La parte sexual en qué va? Ellos agradecen porque les da pena preguntar. Claro. A los médicos nos da pena hablar de eso, entonces la mayoría de médicos que lo han atendido, el tema está por allá, ni se ocurre siquiera. No. Ay, doctor. Y ya, ahí se suelta. Hay algo muy típico y es que la señora echa la silla para atrás y desde allá me dice... Claro. Doctor, ese viejo cochino, no le pare bolas a eso, por favor, no le haga nada para eso, que yo de eso no quiero. Ya, ahí vemos por qué tengo que tratar la pareja, es que los dos tienen que trabajar. Y estas mujeres que en este momento están entre los 60 y los 80 años, pues medio logran tocar el tema, alcanzaron a vivir la década de los 60 del siglo pasado, donde empezó la pastilla y empezó la liberación sexual, pero más sin embargo el disco duro tiene su cosa, ya este punto, ese chip, ya eso lo superamos. Sí, eso ya no. Eso es para los jóvenes. Sí. Las generaciones de menos de 60 les va mejor en el abordaje. Pero allí ya vemos que definitivamente la mujer empieza a quedarse allá, no quiero saber, y eso no es parte mía. Total. Ya eso pasó. Total. Así que en menopausia tenemos que pensar por favor, qué es lo que vamos a hacer con la vida sexual, pero no solo en menopausia, de ahí para atrás tenemos una gran cantidad de elementos que hay que trabajar, y de hecho hay estudios preocupantes, porque uno encuentra en la literatura la disfunción sexual femenina y alcanza valores en edad media de hasta 43-50%. Buenísimo. Y entonces, ¿a dónde llegan? Con todo el respeto por mis colegas urólogos y ginecólogos, sueltan la prenda en una de estas consultas, entonces, no, realmente eso no es conmigo, si lo podemos resolver con... no, más bien sabe que no. Aguántese, o sea, es lo normal, la menopausia es normal y eso es asociado a la menopausia. Entonces ya se frenó y ahí quedó. Más temprano, algunos intentan abordarlo, pero la mayoría se desvían por la otra consulta ginecológica de base. Sí, claro que sí. Y bueno, ya, ahí nos quedamos. Me llegaban incluso también algunos que revisaba el historial de algunas otras consultas de endocrinología, no, que consulté al ginecólogo y en la consulta de endocrinología también no, pues yo le veo la tiroides y si necesita reemplazo hormonal, pues bien, y si no, vaya al ginecólogo. O con el hombre, vaya al urólogo, si es por deseo sexual. Entonces empezaba el rebote de allá para acá no nos quedamos en nada. Es una papa caliente y nadie la quiere coger y entonces el ginecólogo no sabe qué hacer, el urólogo tampoco, y entonces empiezan a pimponearse a los pacientes y al final no se resuelve nada. Total, y así nos quedamos. A mí me parece eso durísimo porque lo voy a hablar desde, o sea, mi experiencia personal, no es por criticar nada ni nada, pero la formación que tenemos nosotros como ginecólogos en sexualidad, sexología y todos estos temas es bien, por no decir nula, pobre.
Y entonces cuando las pacientes que llegan a uno de verdad buscando o consuelo o que les ayudemos o lo que sea, en general no les podemos brindar tanta ayuda. Entonces también este episodio también es como para que nos pongamos las pilas de ese tipo de consultas que seguramente nunca vamos a llegar a tener el conocimiento que tiene el andrólogo, pero sí podríamos darle una mejor orientación a estas pacientes. Simplemente con preguntar, a mí ya me parece que eso es abrir la puerta a una discusión de un tema que tiene la relevancia completamente, o sea, toda la relevancia de la salud y del bienestar. A mí me pasa mucho con las pacientes mayores de 60, por ejemplo, que vienen por problemas de piso pélvico. Vienen con algún prolapso, o sea, algo está salidito por ahí a través del piso pélvico y sienten que algo se les está saliendo. Y uno dentro de todo el abordaje, y yo lo hago con mucha frecuencia, lo hago de hecho con casi todas, les pregunto, bueno, ¿y cómo va tu vida sexual? O sea, ¿esto ha afectado tu vida sexual? ¿O simplemente te gustaría que en la reconstrucción de todo esto consideráramos que tú vas a continuar con vida sexual? Y estas pacientes me dicen, uy, doctora, pero ¿cómo se le ocurre si yo soy viuda? Y como es viuda, entonces no hay cabida a ninguna aproximación sexual de ningún tipo. Entonces es duro, digamos, que empezar a incorporar esto dentro de todas las consultas. Incluso te digo que hay otro momento de la vida muy duro para preguntar esto, y es el posparto, donde la mujer está en 1000 rollos, pasando todo al mismo tiempo. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y tu vida sexual? Dice, no, o sea, lo mismo que tú dices de... no hablemos de eso porque yo todavía no me siento lista, la cabeza, estoy sin dormir, me siento inmunda porque físicamente cambié un montón, no me puedo ni bañar porque el bebé está llorando todo el tiempo, no tengo tiempo para mí. ¿Cómo voy a estar pensando en mi vida sexual? Entonces digamos que le damos largas a este tema y nos botamos la papa, porque nadie tiene Totalmente, y en esto de los pospartos la cosa es bien compleja, porque uno, estamos probablemente con algún tipo de terapia contraceptiva hormonal y esa me baja el deseo. Claro que sí. 2, vienen los problemas si fue un parto vaginal. Hay una cantidad de ideaciones alrededor de qué pasó con mi vagina, cómo quedó mi vagina, cómo voy a responder, y qué pensará mi esposo de mi vagina, que sí. Ya sumémosle eso. Sí. Y bueno, además de que hay situaciones hormonales de base que me están cambiando esa parte del deseo, es complejísimo. No, durísimo, pero pues pienso yo que este es un momento para hacer conciencia de que listo, la paciente o la pareja no quieren que entremos en el tema, no quieren abordarlo, listo, pero hay que abordarlo. O sea, en algún punto vamos a tener que hacer un par. Hay que ofrecerlo. Sí. Hay algo que aplica para obesidad, y dentro de todos los guías, dentro de todos los protocolos, planes, todo el manejo de obesidad, hay un primer punto. ¿Usted quiere que abordemos este problema? Ya, si me da permiso me meto. Listo. Y aquí es igual, porque definitivamente es algo muy íntimo que puede ser una vulneración, sí, si yo me meto a la fuerza. Total. Entonces, ¿le interesa que hablemos de esto? ¿Cómo está su vida sexual? No, bien, listo. Hasta ahí llegamos. Ya está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. No sé si está bien o no está bien, pero está muy bien, es que yo no quiero hablar más de eso. Sí. Pero en general, lo primero es pedir permiso, pero pedirlo, no ignorarlo. Totalmente. Bueno, listo, entonces ya, eso ya nos fuimos por miles de temas que podríamos seguir hablando acá, pero ya digamos que dentro de la respuesta sexual, y vamos a enfocarnos en la respuesta sexual femenina, que tú ya tienes mucha más experiencia, y has leído y has investigado y armó todo el tema, allá armó el despelote en la facultad para poder enseñarle a nuestros estudiantes sobre eso. ¿Qué tan importante es el deseo sexual en la respuesta sexual? El deseo en la respuesta sexual femenina. Cuando yo hablo de función sexual, tengo que hablar de áreas distintas. Y de hecho, hay test para llegar a eso, y cada uno abarca un área distinta. La primera que se abarca es el deseo. El deseo es ese querer tener o querer ser deseado, como hablábamos ahora. Pero también más allá del querer está la fantasía.
porque la fantasía es importante. No necesariamente tengo que tener una pareja sexual para tener una vida sexual. Así que listo. Y eso es fundamental también. O sea, mi vida sexual no depende de estar con otro. Yo puedo satisfacer mi vida sexual yo solito. Así que en ese aspecto, la fantasía y el querer tener tienen que estar presentes. Si eso falla, pues entonces va a haber problemas. Y es ese primer abordaje en que, ¿qué tanto estoy fantaseando? Ha disminuido esa ideación, esa fantasía sexual, ha disminuido el deseo de querer que estar con otro, porque si tengo pareja y no hay problemas con mi pareja, pues seguramente deberá haber una necesidad de interacción física íntima. Así que eso es un elemento importante. Empecemos a preguntar desde las fantasías y desde el querer tener y estar íntimamente con el otro. Okay. En esas dimensiones de la función sexual, la primera es esa. Ya tenemos otras que tienen que ver. Hay unos consensos que me hablan de 4 o de 6 categorías, pero bueno, eso tiene que ver con que si lubrica o no lubrica, que si se llega al orgasmo o no se llega al orgasmo, hay dolor o no hay dolor. La excitación más allá del deseo como un componente adicional y la satisfacción final de todo este proceso. Serán las 6 categorías grandes, pero la primera tiene que ver con deseo. Fantástico. Entonces, pues ya estamos viendo que el deseo es importantísimo en que digamos, la cascada de cosas y todo esto empieza a ocurrir. Pero, ¿qué tanto tenemos problemas en el deseo en las mujeres? Ahí ya hablo de números y a veces los números, de hecho, antes de empezar a grabar hablábamos de un libro, y en ese libro, que es La historia del tiempo, decía Stephen Hawking, que por cada fórmula matemática que él pusiera perdía la mitad de los lectores, pero igual yo quiero hablar de números. No se vayan, por favor. Sí, y de números es que estamos hablando que mujeres en edad media, no estoy hablando de no me voy a meter con menopausia. Estoy hablando de mujeres en edad media, edad reproductiva, que está con supuestamente todo el funcionamiento full. 40% pueden tener problemas. Es demasiado. Estamos hablando casi que 1 de 2. En algún momento de su vida tienen problemas con el deseo sexual. Muy madre. Y entonces eso, digamos, empecemos a hablar, ¿qué tan frecuentemente, o sea, digamos, de lo que tú ves, el deseo sexual hipoactivo, digamos, ¿qué es eso y qué tanto lo ves tú? Entonces ya va a tener que ver, ya ahí lo empiezo a definir. No tengo deseo de interacción, disminuyeron las fantasías, y entonces ya tengo que empezar a pensar en eso, de dónde viene, tengo que empezar a descartar situaciones orgánicas, enfermedades crónicas. O sea, si yo tengo una artritis que está en plena actividad, pues lo que menos voy a pensar es, yo necesito resolver mi problema inflamatorio y empezar a funcionar y poderme levantar y hacer mi vida independiente. Así que las enfermedades crónicas como estas, debilitantes, problemas mucho más graves como el cáncer, situaciones ya de pronto que no suenan tan graves en el futuro inmediato, sino más a largo plazo, como diabetes, hipertensión, y los medicamentos que vienen detrás de todas estas patologías, pues tengo que ver qué está pasando con ellos, porque eso puede ser causa de disminución del deseo sexual. No solo la enfermedad, el medicamento. Sí. Así que ya, vamos a ver qué medicamentos hay y qué pueden estar generando. Patologías crónicas y que voy a tener toda la vida, porque los médicos no curamos nada. Entonces controlamos y aliviamos. Así que esos medicamentos me van a acompañar toda la vida. De esos, ¿cuáles están impactando en el deseo? Y ya ahí me tengo que empezar a mover y con su tratante empezaré a establecer una comunicación epistolar. Esto me está afectando la vida sexual, tratemos de cambiarlo. Okay. Y ahí es donde yo digo, en centros grandes deberíamos tener clínicas de función sexual. Como para que empecemos a pensar cositas por ahí. No, yo estoy enamorada de esto, yo quiero ya. Porque hay medicamentos que me están afectando la vida sexual. Total. Y ya, no es sino cambiar el medicamento por uno que haga lo mismo y que no me genere el problema. Entonces, la organicidad. 2, ¿tiene pareja o no tiene pareja? Y si tiene pareja, ¿está satisfecha o no está satisfecha con su pareja? Porque es que si lo odia, si no quiere saber nada de él, pues trabajémoslo. O sea, ahí no va a haber nada. Claro. No siento intimidad
y eso es algo que voy a hablar ahorita, de cómo es la respuesta sexual de la mujer. No me da confianza. Y si no me da confianza la mujer, chao. Hasta ahí llegó el deseo de intimidad con ese señor o con esa señora. Así que son puntos fundamentales. Ya organicidad, medicamentos, cómo está la cosa con la pareja, y lo tercero también, cómo está la parte psicosocial. Porque si estoy deprimido, pues tampoco. Sí. Pero si tengo una carga laboral horrible, mi trabajo se está desbaratando, estoy a punto de que tal vez me reestructuren y me saquen, eso me empieza a gastar toda la energía en otra serie de cosas. Claro. Así que tengo que ver todo el entorno. Cuando ya todo ese entorno está manejado, o por lo menos hay cosas que ya tengo identificadas, entremos a buscar, ¿es un problema hormonal o no es un problema hormonal? Y miramos si necesitamos manejar el déficit hormonal, y hay algunas hormonas relacionadas, algunos elementos funcionales que también pueden estar relacionados, neurotransmisores, de esas cosas que hacen que el cerebro funcione. Volvemos al cerebro. Así que esas cositas, entonces ya las podemos empezar a manejar. Pero volvemos, es una situación de a quién tengo al lado, qué tengo de base en mi organismo y cómo está todo mi entorno. Y todas las cosas las tengo que sumar. Wow, ¿y tú todo eso lo haces en tu consulta? Si no lo hago, pues no lo voy a abordar. O sea, me encanta. Mis fellow, los últimos que han tratado conmigo, y van a mi consulta, algunas de mis consultas particulares, saben que ahí nos sentamos a armar chisme, claro que con sí, el paciente, porque es que ese chisme es el que me construye todo esto. Y claro, a la final puede que yo le mande un gel, una tableta, o puede que no. Puede que solamente nos veamos cada mes para hablar del chisme y ver en qué vamos, o que le diga vaya donde este amigo que necesito que haga una psicoterapia estructurada. Ok, no, divino, me encantó porque ahí es donde era lo que yo te iba a preguntar. Ya más o menos dijiste, ¿qué es? ¿Cómo sé si lo tengo y cómo lo empiezo a sospechar? Entonces tú ya hablaste de qué empieza a pasar en la cabeza cuando de pronto eso está fallando. ¿Cómo lo abordas? Digamos que tú dijiste ya temas hormonales y eso, pero digamos estudios adicionales aparte de todo el interrogatorio, el examen físico, la clínica. ¿Hay algo adicional que te ayude a ti en tu estudio? Sí, claro. Yo empiezo a buscar andrógenos. Y ahí sí... los andrógenos son las hormonas, andro es hombre, son las hormonas que tienen que ver con el hombre. Todos tenemos, tanto hombres como mujeres, tenemos hormonas de esas masculinas y hormonas de las femeninas. Y la tenemos que tener en el justo balance. Y esos andrógenos o hormonas masculinas en las mujeres son las que me mueven el deseo sexual. Así que si tengo un déficit por ese lado, hay que ver. Fregados. Hay otros relacionados, hay otras cosas que pueden estar relacionadas con esto. Tiene que ver con la modulación nerviosa de la respuesta, y por ahí hay algunos medicamentos que están empezando a aparecer. Pero de entrada, esta parte hormonal hay que verla, y si hay problemas, pues entonces ponerla a tono. Listo, fantástico. Gracias. Y tú habías dicho entonces que ya ibas a empezar a hablar digamos, de la respuesta sexual y cómo es todo este tema ya después de todo esto. Entonces ahí viene esa parte de por qué tengo que evaluar cómo está con quien tiene al lado. Hay dos estudios grandotes que son los que marcan lo que ha sido el pensar en sexualidad, que son del siglo pasado, obviamente, y de muy temprano en el siglo pasado. Tenemos el informe Kinsey, que habla de conducta sexual del varón y conducta sexual de la mujer, que son dos informes grandotes. Y hay otro que tiene que ver ya con estudios de respuesta sexual, que es Master y Johnson, de estos dos doctores. Es lo que tenemos. Y no profundizo mucho porque es que las quejas metodológicas que hay respecto a los estudios son gigantes. Aunque están muy bien descritas, por lo menos en el informe Kinsey, la forma en que se hizo la investigación está muy bien, es medio libro la parte metodológica. Pero bueno, y eso es conducta sexual.
y el otro ya respuesta sexual de Master y Johnson. Entonces quedó, pero pensemos en qué momento se hizo y en que hay problemas metodológicos, y el momento en el que se hizo es temprano en el siglo XX. Y temprano en el siglo XX estamos hablando de, incluso no estábamos hablando de la liberación de la píldora anticonceptiva, no estamos hablando de nada de eso. Así que todos tenemos la misma respuesta sexual. Y la respuesta sexual del varón es muy fácil. Gracias. Eso. La respuesta sexual del varón es muy fácil. ¿Por qué? Y esto también lo digo mucho en clase. Somos prescindibles. Con que haya uno basta para que la especie sobreviva. Las mujeres no, necesitamos muchas más mujeres para que la especie sobreviva. Entonces yo necesito un solo varón que entregue su espermatozoide, así que tenemos que estar dispuestos. Simplemente va a haber una excitación, la fase de meseta, resolución, entregué el espermatozoide. Listos. Yo no necesito tener sensación de intimidad, de que me van a proteger, nada. La confianza que tú decías. La confianza, nada. Yo tengo que, mi función es entregar un espermatozoide. Listo. La mujer es diferente, porque la mujer viene biológicamente, o sea, estamos hablando de sexualidad, y la sexualidad nació para que nos reproduzcamos. Sí. Listo, para eso nació. Que nosotros en este momento de nuestra historia y de nuestra evolución tengamos la sexualidad como un elemento aparte de la reproducción y estemos tratando de evitar la reproducción es otra historia, pero nació para eso. Entonces, en ese contexto, pues claro, necesitábamos la especie necesitaba que la mujer se encargara de cuidar ese producto que le voy a entregar a la especie. Y ella necesitaba tener un apoyo para poder garantizar que ese producto llegara a buen término. Y estoy hablando de hasta que tenga la capacidad de salir a buscar su alimento. Sí. Ese es el buen término. Sí. Así que, pues claro, yo tengo que tener confianza en el otro, porque va a ser mi soporte desde el punto de vista reproductivo. Total, y va a proveer y va a dar una cantidad de cosas que necesito para la cría y todo eso. Exacto. Entonces, si estamos en eso, pues nos empezamos a transformar, y resulta que es que reproducirse ahora es muy costoso, pero siempre ha sido costoso. Depende del contexto cultural. Ahora hablamos de dinero, antes implicaba otra serie de cosas que también son valor. Si estamos así, entonces todos nuestros organismos buscan la economía, siempre, y el gastar menos para ser más eficientes. Reproducirse no es costo efectivo. Y entonces los humanos ganamos córtex. Y empezamos a hacer el córtex, es ese cerebro que tenemos por encima del resto de especies y que hizo que domináramos. Entonces ese cerebro, pues, le gustaron cosas y empezó a pensar, y en la pensada, pues dijo, pues yo hago lo que me genere placer. Y entonces alimentarse es necesario, pero también pongámosle placer para poder alimentarme. Y entonces el hedonismo asociado a la comida, que eso es otro problema. Pero entonces también viene, pues, reproducirme, eso es muy costoso, pero si le pongo placer, ahí sí lo voy a hacer. Entonces metámosle placer al cuento. Así que empezamos ya a tener esa sensación de que igual tengo el proveedor y el que le da soporte al producto que voy a sacar, pero también tiene que haber placer. Claro. Y mezclemos las dos cosas en esa evolución, en el punto en que estamos ahora, pues sí, voy a tener placer, pero tengo que tener confianza. Sí. Y esa es la parte fundamental de diferencia entre la respuesta sexual masculina y femenina. Yo tengo que entregar el espermatozoide, me excité, voy, lo puedo entregar, punto. La mujer no, y la mujer tiene un punto, y en eso sí hay varios estudios muy interesantes, y es que para poder llegar al orgasmo hay un punto crítico durante esa interacción sexual, y es el punto donde decido si quiero o no quiero. Yo empiezo, mejor dicho, la mujer empieza, se excita, y viene el punto de siento intimidad y siento confianza, sigo y llego al orgasmo. No siento intimidad y confianza, pues entonces lo clásico, pues vienen las manitos y no siga, no quiero. Y si continúa es ya porque, bueno,
va a continuar porque sí. Pero este es el punto crítico y ahí es donde vienen también todas las discusiones relacionadas con el abuso en la fase del acto sexual propiamente. Pero es que me dijo que sí, y es que sí empezamos, sí, pero es que hay una fase donde vuelve a decidir y decidió que no en ese punto. Y ahí es donde nos diferenciamos. Ese punto es fundamental. Así que tiene que haber intimidad y confianza. Qué importante. Qué importante, importante. Y entonces, bueno, eso digamos que aparte de todo esto que tú ya es muy cortical, de la corteza de nuestro cerebro, digamos que fisiológicamente hay algo más diferente en la respuesta sexual o es simplemente ese pedazo cerebral. Cuando ya hablamos de que la corteza me dio permiso de seguir, igual la respuesta sí, las mismas sustancias que se descargan entre una neurona u otra. Finalmente, la respuesta, si voy a ver orgánicamente qué es, yo necesito que unos vasos sanguíneos se amplíen para que pase más sangre. En el hombre llena el pene de sangre. En la mujer lo que hace es que se congestionan los tejidos e incrementa la lubricación. ¿Sí? Pero finalmente la descarga desde esos neurotransmisores, esas sustancias que controlan todo, es la misma. Pero el problema, el cambio es a nivel cortical, a nivel cerebral. Volvemos a la importancia del cerebro como órgano sexual. Ese es el principal, es el que manda. Divino, listo, espectacular. Entonces, digamos que ahí va la cosa, y es que tú también dentro de tu estudio pues tendrás que revisar si orgánicamente hay algún problema con los órganos sexuales femeninos y todo esto, que dentro de lo que tú haces, ¿qué tan frecuente es que el problema esté en ese nivel? 50%. Casi tú entonces Así que de ese 50% de mujeres que tienen el problema, el 50% pueden tener un problema hormonal. Listo. Que se soluciona facilísimo. Y ahí sí, curiosamente es mucho más fácil manejar el deseo sexual hipoactivo en una mujer que en un hombre. Curiosamente, o sea, somos más fáciles en ciertas cosas, pero en eso la mujer me responde muy bien y muy fácil cuando hacemos el reemplazo de la hormona que falta. Listo, divino. Entonces ahí era donde yo te iba a preguntar. Cuando tú ya detectas ese deseo sexual hipoactivo, que es ese deseo bajito, que es difícil de que se active y todo esto, ¿cuáles son las estrategias para dar manejo, terapia, cualquier tipo de terapia, todo lo como tú abordas y le das solución en mujeres? Desde lo que yo hago la evaluación inicial, regularmente me meto en el chisme con la paciente y todo esto que hablábamos. Es necesario. Así que hay momentos en que más allá del apoyo que yo pueda brindar y de una psicoterapia muy, muy básica de apoyo, que es lo que debemos manejar todos los médicos, pues hay momentos en que necesitamos un profesional en psicoterapia y bueno, hay quien me maneja también. Listo, estamos trabajando, vaya donde este personaje sabe manejar la parte sexual desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico. Listo. Si tenemos un problema orgánico, por ejemplo, hay síndromes urogenitales que vamos a tener que manejar, vamos con el ginecólogo, pero esta ginecóloga o este ginecólogo va a tener que tener comunicación conmigo porque estamos en un objetivo que es la parte de la respuesta sexual. No es solamente esa parte del tejido orgánico, allá no, vamos a tener que trabajar en conjunto. Si estamos con otra patología de base, una artritis, diabetes, lo que sea, si es diabetes probablemente yo la estoy tratando, pero si es otra cosa, pues con el internista, con quien lo esté manejando, tenemos que comunicarnos. Y si hay un problema de psiquiatría que esté dando ciertos medicamentos que tienen problema, también comunicación. Por eso, lo ideal es tener las clínicas, pero en las consultas que hacemos todos, particulares o incluso para el sistema, para el plan de beneficios de salud normal, esa comunicación, más allá de escribir la nota y ver si el otro me la responde, es difícil. Y es lo que hacemos, toca así, no hay más. Pero lo ideal sí sería que todos estuviéramos juntos conectados y manejando. Sí, divino. Bueno, a mí me gustó mucho porque tú ahí, digamos que nos dijiste, hay solución. O sea, identificas y tratas, ya dijimos que hay parte que está en la cabeza, hay parte que está también en la parte, digamos, genital, la vamos solucionando juntos, pero, ojo, hay solución. O sea, esto no es como el acabose, ya yo perdí mi relación, esto se puede trabajar. Siempre hay algo que ofrecer y eso siempre se los digo a los pacientes, así vengan con la patología más grave que sea, siempre hay algo que ofrecer. Y
algún día hablaremos también ya de un capítulo bien interesante, y es la sexualidad en el adulto mayor es distinta. Sí. Y eso también lo tenemos que manejar. ¿Y qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Sí. Conozcamos cuál es mi respuesta sexual en este momento, qué puedo esperar de mí, de mis condiciones, y trabajamos con base en eso. Y nos adaptamos, simplemente es adaptémonos. No, si es un varón, no va a tener la erección de los 18 años, no, eso no lo vamos a conseguir, pero hay muchas otras cosas que sí se van a manejar y que vamos a solucionar, y las respuestas son distintas. Claro, y lo mismo en mujeres. Y lo mismo en mujeres, no va a tener la lubricación que tenía a los 35, claro, que es cuando está en el efluvio, pero se puede vamos solucionar. A conseguir, y hay muchas cosas y muchas herramientas para trabajar. Vamos que vamos. Yo quiero que hablemos un tricito, y esto ya digamos es a modo de que vayamos cerrando, y es que bueno, hoy por hoy tenemos esta pandemia de estrés, y esto de los burnout y de la ansiedad y todo lo que nos está afectando nuestra salud mental, que no necesariamente es un diagnóstico psiquiátrico, pero que sí, por ejemplo, dentro de la teoría de la respuesta sexual es súper importante, y es uno vivir pensando que tiene el tigre aquí detrás todos los días, a toda hora, y el tigre pues hoy por hoy no es el tigre, sino que es las deudas, los problemas laborales, el tráfico, los problemas de pareja, bueno, todo esto, lo que tenemos aquí, que no podemos dormir ni siquiera de toda esa cantidad de problemas que tenemos, y como el cerebro es nuestro principal órgano sexual, digamos, tú manejas muchos pacientes con este tipo, que no son enfermedades, pero sí son condiciones importantes que afectan su vida sexual. Uy, claro. Y ahí viene el problema más grave, porque el paciente lo ha identificado. Viene con, vea, es por esto. ¿Qué me ofrece? Y cuando eso pasa, y en este tipo de pacientes, ya lo ha consultado. Regularmente, varias veces lo ha mencionado. Y todo lo que le han dicho, pues es que no se estrese. No te estreses. Listo. Ponga de su parte. Listo. Ok, sí, claro. Entonces yo tengo un botoncito acá, estrés, no estrés, ya, no pienso, apaguemos el pensadero. Sí. Nada, no hay nada que hacer. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Cómo está repercutiendo eso y qué cosas se pueden mejorar? Hay una frase que uso mucho en consulta, y es renuncie. Eso no lo van a hacer, obviamente, no. pero da pie a hablar, no, yo no puedo renunciar no puedo renunciar porque es que claro, tengo un niño, 2 niños o 4 perros que dependen de mí con eso, o mi familia, o yo de qué voy a vivir, yo no tengo nadie que me ayude a vivir, yo tengo que comprar mi comida, claro, no, y pues nada, no es vamos a renunciar si no podemos, o sea, que si puede, vaya, dedíquese a otra cosa, dedíquese a leer y a pasear, hacer manillas, no sé. Es una cosa así, pero como el 80%, 90% de nosotros sí tiene que trabajar, por lo menos se abre la posibilidad de ver qué es todo lo del entorno que más le está pesando. Claro. Y es parte del proceso de irle bajando carga mental, pero toca hablar. Escuchar es fundamental. Hablar me permite a mí irme deshaciendo de la carga. Pero dentro de ese mismo proceso, ¿cómo está durmiendo? Es que el sueño es fundamental. Volvemos. Así que si se está impactando el sueño, vamos a tener problemas de memoria, problemas de concentración, de rendimiento, me voy a poner más ansioso, pero fuera de eso mi respuesta sexual se va a caer porque este señor está cansado. Si ven, hay que dormir también por la parte sexual, hijo de madre, es que es todo. Todo, total. Me encanta. Y es una retroalimentación ahí interesante, porque si tengo las hormonas sexuales bajitas, tampoco duermo bien. Y vamos ahí, entonces, todo se interconecta. Sí, bueno, pero me encanta porque yo también pienso que, y tú lo dijiste, cuando uno está en la respuesta de salgo a correr y tengo que digamos, responder por mi vida y sobrevivir, que es como vivimos todos, sobreviviendo, pues uno sacrifica la parte sexual. Pero eso de salir a correr está chévere. El problema es que pues hay que prescribir ejercicio. Y el ejercicio da sedación. Sí. Libera unas sustancias que hacen que uno esté más tranquilo. El problema es que no tengo tiempo. No, esto siempre se sacrifica.
Sí, es lo último, es el último momento que yo voy a decir, cuando este tiempo me sobre, ahí sí voy a ir a correr. No estoy pidiendo que pierdan peso, que ganen masa muscular. No. Agótense para que el estrés baje. Y ahí sí es solito. No se estrese, no. Haga ejercicio intenso y eso le va a bajar el estrés. El ejercicio de alta intensidad nos ayuda a regular los niveles de cortisol y eso definitivamente empieza a regular progresivamente, digamos, todo eso, esta vaina del estrés y todo eso, eso es lo que tú dices. Esta semana tuve un paciente por obesidad. Estaba muy, muy obeso. Y bueno, más allá de todas las otras estrategias, el negocio que hicimos los dos, lo discutimos, es cuando salgamos de la intervención que le estoy haciendo, de las cosas que le estoy dando para la obesidad, de lo que usted se está poniendo, ¿qué vamos a hacer para sostener? Porque después de que quitemos eso viene el rebote. El rebote. Si usted no me ha ganado masa muscular y no ama el ejercicio, no vamos a conseguir nada. Fue difícil. Ya cerramos nuestro año de tratamiento ahora, la semana pasada. Dios, se viene. Y me dijo, y amo el gimnasio. ¿Qué? Y lo amé. Después de que tenía peleas en la casa, él sabrá de quién estoy hablando. No vamos a decir nombres. Ajá. Él sabrá de quién estoy hablando, pero claro, el choque con la familia y todo, tiene que hacer ejercicio. Finalmente ganó masa muscular, está ganando masa muscular, ya se puede sostener bien. Estoy tranquilo de que se va a poder sostener bien, pero sobre todo descubrió que le permite estar más tranquilo y que tiene ese efecto sedante sobre la ansiedad que le puede generar su vida. Así que la maravilla. Bien. Lo entendió. Obviamente con él íbamos dirigidos a que ganara músculo para poder sostener después la obesidad. Pero nada, o sea, si estamos pensando solamente es en reducir el estrés, que quieran, hagan lo que quieran. El hecho es que queden cansados. Fantástico. O sea, el ejercicio de cualquier tipo, de verdad, nos ayuda para la salud mental. Es que no es solo lo lindo y lo chévere que uno se puede, porque también sí, pero el tema de salud mental, el tema de la modulación del estado del ánimo, todo eso, los beneficios son infinitos. Sí, absoluto. O sea que tú también prescribes ahí como, bueno, ejercicio para el tema sexual. Ahí sí, pero no lo prescribo. Ahí nuevamente zapatero a tus zapatos. Y hay médicos profesionales en ejercicio que hacen toda la evaluación y le dicen, venga, negociemos y hagamos esto. Listo. Entonces ahí ya entra el deportólogo y todo eso. Fantástico, fantástico. Bueno, no sé, Andrés, si tú quieres decir algo más. Yo pienso que abordamos todo lo que teníamos planeado abordar. ¿Quieres hablar de algo más que no hayamos hablado en toda esta? No, yo creo que ya aquí hay suficiente información para... Y mira que no fue tan profundo, para que vayan y sigan a Andrés, y si tienen preguntas puntuales, consulten con él. Esto es un abrebocas simplemente de todo este tema que es tan extenso, tan hermoso, y que sí vale la pena que le paremos bolas. Entonces, nada, Andrés, muchísimas gracias, de verdad, esto me parece que salió divino. Gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría y tu generosidad con esta comunidad, pero ahora sí, te voy a dejar este espacio, que es ya el cierre del episodio, es la cereza del pastel, como siempre el chocolate con el tinto es este pedacito que tú vas a darnos. Quiero que le dejes alguna reflexión a la comunidad, que esto es lo último que van a escuchar que tiene este episodio. La sexualidad ha sido un tabú. Hablar de esto es difícil. Si de pronto tienen un médico al que no han tenido la confianza de decirle, hay confianza en otras cosas, pues traten de abordarlo, pero también como pacientes van a tener que entender, y es que es otra persona que está inmersa en la misma cultura y que tal vez tiene las mismas limitaciones o los mismos tabúes respecto a la sexualidad. Así que importantísimo que si lo van a abordar también entiendan que de pronto puede haber un choque inicial en ese médico que es otra persona que los va a tratar, que no maneja el tema y que vamos llevándolo entre los dos. Una consulta médica es un acto humano, dos humanos que se encuentran, uno sabe más de unas cositas y el otro de otras. Aquí simplemente, usted sabe más de estas cositas, vea, tengo este problema, ¿en qué me puede ayudar? Y llevemos la comunicación en paralelo y ayudemos de pronto también al médico a que aborde el tema mejor.
Me encanta porque esta invitación también es para los profesionales de salud. Entonces, Andrés, muchísimas gracias por la reflexión, los conocimientos, el amor que nos estás dando. De verdad, síganos en sus redes, se los voy a dejar acá en los recursos. Suscríbanse al canal de YouTube y estén pendientes porque seguramente voy a invitar a Andrés a hacer algún evento para que ustedes puedan conectar con él también. Entonces, gracias. Gracias por la invitación. Laura, gracias por el backstage. Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.